Listo. Bueno, imagínense que entré a un estudio bíblico y terminó siendo una secta, la secta de Shincheonji, y me encontré no solo con mi testimonio, sino con muchos testimonios de varias personas. Por lo tanto, Sebas está aquí conmigo para hablarnos un poco de su experiencia en esta secta, que la verdad me sorprende mucho que esté tan posicionada en Latinoamérica. Entonces, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? Bendiciones para vos y bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das para expresar lo que pasé en esa secta. Sí, Sebas, cuéntame cómo ingresaste tú, o sea, cuál fue la invitación para este lugar. Sí, te comento y les comento a todos los que están viendo el video. Ya hace unos 4 años atrás, bueno, me invitaron una amiga de justamente de Colombia, me invitó a un estudio bíblico. Yo le había comentado anteriormente de que tenía muchas ganas de estudiar la palabra más en profundidad. Eh, Sinceramente quería estudiar más teología de lo que ya estaba estudiando, iba aplicándola y me dijo, mira, yo voy a un estudio bíblico gratis por Zoom y la verdad que hasta ahora va bien, me encanta lo que estoy aprendiendo, me entusiasma mucho porque casi todos los días tenemos reuniones y estudiamos la palabra y encima me dijo la palabra de sana doctrina. Imagínate, yo dije, bueno, bárbaro, genial, es lo que yo quiero. Me dice, bueno, te invito, te envío el link y vas a hablar con un evangelista y ahí te va a guiar en los primeros pasos. Bueno, dale, genial. Y bueno, así fue. Eh, Se contactaron conmigo, de acá de Argentina, un chico, un evangelista, y lo primero que me dijo fue, bueno, rellenar algunos datos personales, eh, menos el documento, pero después casi, casi todo, ¿no? Ya hasta ahí ya me pareció raro, pero bueno, yo seguí igual y me dijo, bueno, cómo era el curso, de qué un poco de qué es lo que íbamos a estudiar. Y lo primero que íbamos a estudiar justamente era las parábolas de Jesús. Y dije, bueno, bárbaro, genial. Porque me dijo, bueno, en general las iglesias no enseñan las parábolas como deben ser, entonces acá la vas a aprender muy bien, vas a saber lo que Jesús quiso decir. Y dije, bueno, es una linda oportunidad para seguir aprendiendo. Y bueno, así fue como los primeros 3 meses. Mm, Estuvimos estudiando todas las parábolas de Jesús, todas. Y me acuerdo que cuando se terminó esos 3 meses, ya me sentía un poco incómodo, ¿no? Porque en el grupo yo dije, bueno, pero ¿por qué? Y ya desde ese entonces ya empezaban a hablar de que había otros espíritus santos. Ya empezaron a hablar de eso, ¿no? Yo dije, ¿cómo? A ver, explíquenmelo, porque que yo sepa, hay uno solo. Hay un solo Dios, hay un solo Hijo de Dios, hay un solo Espíritu Santo. Entonces, me llaman aparte, me sacan del grupo, del vivo de Zoom, me apartan, y este evangelista que ya de estos 3 meses habíamos tenido una muy buena amistad, relación, compañerismo, porque ya no, nos habíamos reunido en el primer mes. Él me dijo de si yo quería reunirme con él para estudiar juntos personalmente. eh, Ahí en Buenos Aires, en el centro, en el Obelisco, ahí en McDonald's. Y yo acepté, yo hasta ahí no veía nada malo, porque el chico era muy amable, muy respetuoso. Entonces le di la oportunidad, le dije, sí, no hay problema. Y bueno, en esa primera reunión todo muy bien, me explicó un poco más de las parábolas, de lo que íbamos a ver, sobre el tema de las parábolas justamente.
Y esa primera reunión fue bárbaro, ¿no? Bueno, volviendo al tema anterior, cuando me apartan, porque yo hice esa pregunta muy incómoda, este chico me aparta y me empieza a decir, no, mirá, en realidad hay tres, no hay uno. Y me empezó a hablar de cómo ellos hacen, como toda secta religiosa, van de versículo en versículo, saltan de un lado al otro, ¿no? Sin ningún contexto, sin leerte un capítulo entero, sin hacer una exégesis, una hermenéutica, nada, nada, nada. Ellos van saltando de un versículo a otro. Yo dije, bueno, obviamente que no lo acepté, no dije nada, pero me callé la boca. Bueno, pasados esos 3 meses, tuvimos otra reunión más, también en McDonald's, ahí en el centro, pero ya lo vi distinto, lo vi muy cambiado conmigo, em, porque yo le dije, apenas nos vimos, le digo, yo te tengo que hacer unas preguntas, porque no sé, no estoy muy cómodo. Y le digo, Em, quiero que me respondas, pero que me respondas con la Biblia en mano, no quiero que me respondas vos. Yo quiero que abras tu Biblia y me comentes, ¿ok? Sí, sí, no hay problema. Y le digo, em, pero me tenés que decir la verdad, le digo. Sí, sí, no, sí, sí, no te das problema. Le digo, bueno, eh, ¿cuál es la denominación de esta iglesia o de este grupo donde estoy? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el líder? ¿Dónde está la sede de la iglesia? En vez de hacer preguntas muy, muy incómodas, muy directas, me dice, mira, primero el líder o el pastor no te lo puedo revelar hasta ahora. No te lo puedo decir, sinceramente. Tendrías que terminar el curso dentro de un año o dos y después recién vas a saber quién es. Pero no puedo hacerlo, sinceramente. Segundo, la denominación de la iglesia es es múltiple. Es decir, me dijo algo así, como diciendo, somos Multidenominacional. exacto, exactamente, esa es la palabra exacta que me dijo. Sí, dije, mira, es algo nuevo, le digo entonces, porque yo nunca escuché algo así. Y me dice, sí, puede ser, bueno. Y, y ahí empezó, en vez de sacar la Biblia, sacó un anotador chiquito y empezó a hacer dibujitos, diciéndome de que bueno, porque es bueno, esa palabra que me dijiste, multidenominacional, ahí está, me salió. Eh, ¿Y por qué? Y ahí empezó a hablar mal de las iglesias. Iglesias bautistas, presbiterianas, católicas, todas las iglesias por haber, criticó a Que son todas. doctrina de hombre, que son falsa doctrina, que son mandamiento de hombre, que es de Satanás. Exacto, tal cual, tal cual. Y, y bueno, después me sacó de tema, se desvió de tema y empezó a preguntar a mí a dónde iba, a cuántas iglesias fui en total, si tenía familiares, si tenía hijos, si tenía, no sé, de qué trabajaba. Cambió de tema totalmente. Es decir, quería saber todo de mí, de mi vida. Obviamente yo no le respondía, no le quise responder, pues me pareció algo incorrecto, que no tiene nada que ver, algo personal con estudiar la palabra no tiene nada que ver. Por más que tengamos una buena relación, un compañerismo. Entonces yo cambié el tema, le digo, no, yo te pregunto a vos. Le digo, vos contame a mí, porque yo quiero saber vos cómo llegaste ahí para ser evangelista, digo. Y como que se soltó un poco, aflojó conmigo, porque estaba muy frío, y se soltó. Y me dijo, bueno, mirá, yo soy de Perú, pero ya hace unos 10 años que vine a Argentina con mis familiares. Ellos después se fueron, yo me quedé trabajando. Hace unos 2 años atrás estaba trabajando de Uber, me dice, y, y una vez llevando a una chica coreana atrás en mi auto,
empezamos a hablar de Dios, de que si yo creía o no, y esta chica coreana me invitó a un curso bíblico gratis por Zoom, y a la verdad que yo en ese momento no estaba en ningún tipo de iglesia, necesitaba de Mm. Dios. Yo era creyente, me dice, pero es como que estaba ahí medio tibio y bueno. Entonces esta chica coreana que la estaba llevando en mi auto, me dio su tarjeta de presentación y su teléfono y bueno, ahí nos comunicamos y ahí empecé, me dice. Ahí empecé de a poco, terminé el curso y ahora estoy como evangelista y le digo, pero ¿y no trabajás? Le digo, ¿cómo te mantenés? ¿Cómo te ganas la vida? Claro, digo, porque yo te veo casi siempre en el Zoom. Y es más, a veces vos, le digo, me invitás a mí para entrar, horarios que yo estoy ocupado. Es decir, eh, le digo que vos te estás casi 24/7. Me dice, y sí, estoy todo el tiempo. Y le digo, ¿pero a qué trabajas? No, no, a mí me pagan ellos, me dice. Me pagan. Por eso trabajo para ellos las 24 horas. Claro, y yo lo veía a este chico y estaba totalmente estresado, cansado, con ojeras, estaba totalmente destruido. Mm. Pero así todo, el chico seguía, no le importaba nada, no le importaba nada, sinceramente. Y me dice, sí, me pagan mensual y a veces también viajo, me pagan los viajes, las estadías, eh, para organizar algunos eventos con otras iglesias, porque claro, ellos ¿qué es lo que hacen? Se infiltran en las iglesias, ¿no? Dando tipo algunos seminarios, ¿no? Seminarios bíblicos. Entonces, ¿qué hacen? Hablan con el pastor y lo invitan a este seminario. Ellos alquilan una sala de conferencia y, bueno, invitan al pastor y a toda la congregación. Y ahí es donde le hablan de este curso, de las parábolas. Obviamente no te van a decir la denominación, ni el pastor, ni obviamente los tres Espíritus Santos, no, eso no. Pero sí astutamente te hablan muy bien de Jesús, ¿no? Te hablan muy bien de Dios, pero hasta ahí para te hacen en el ganche y bueno, generalmente y últimamente lo están haciendo es que se infiltran en todas las iglesias posibles. Ellos van por todos lados. No importa que sean iglesia católica, adventista, ellos quieren sacar la mayor de congregantes y pastores posible de todas las iglesias, para, unirlos todos en su secta, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, lo que tratan de hacer. Pero claro, no, a ver, ¿cómo puedo decirlo? No les da resultado, porque yo en el grupo empecé con 320 personas, me acuerdo porque lo vi patente arriba en el Zoom, y cuando yo terminé, o antes de irme, éramos 20, 20, éramos 20, total. Es decir, ¿qué pasó con toda esa gente anteriormente? Bueno, Dios mismo lo fue sacando, ¿no? Le fue hablando, como dice Jesús mismo, el que oye mi voz, Ni obedece. mis ovejas oyen mi voz. El que No oye, hay quien claro, les engañe, sí. tal cual. Entonces, la mayoría se fueron, escucharon la voz del Señor y se fueron. Ahora bien, los que se quedan, ahí está el problema. Los poquitos que se quedan, eh, muchos no son de Dios, no son de Dios. Otros, como yo lo he visto, y hablé con este chico evangelista, apostataron de la fe. Es decir, abandonaron a Dios por completo. ¿Por qué? Por dinero, porque te pagan en dólares. No te, Mm.
no te pagan en el peso de tu país, no. Ellos manejan dólares o euros, dependiendo. Entiendo. Entonces, este chico, por ejemplo, y otras personas más saben lo que están haciendo. Saben muy bien lo que están haciendo. Y están sirviendo al enemigo, obviamente, no están sirviendo a Dios. Y no están en... Al principio sí, lo engañaron, pero al tener conciencia y al tener una aceptación, ya está. No, no, no. Es decir, abandonar a Dios por completo, por completo. Guau, Y lo hacen sin ningún tipo de lástima hacia los demás. Ellos son muy fríos, muy, muy fríos. Lo comprobé con este chico, lo comprobé con la instructora, ¿no? Que tiene mucho poder acá en Argentina, que obviamente también tuvimos otra reunión más con ella, con este evangelista y con otros chicos más. Y tiene mucho poder porque maneja la instructora, que es coreana, pero habla muy bien castellano, no habla muy bien como argentina porque se crió acá. Y, y maneja todo lo que es Latinoamérica, va de un país a otro organizando seminarios, recitales cristianos, engañando a las propias bandas musicales, ¿no? O invitándolas a las bandas musicales, como por ejemplo el Rescate, guau. eh, los invitan al curso bíblico. Termina de recitar y los invitan directamente a que se congreguen con ellos. Claro. Yo lo vi porque asistí a uno de esos eventos gratuitos, eh, donde esta chica la organizó. Hizo un evento evangélico, donde invitó a esta banda Rescate y, y bueno, sinceramente fue una locura porque lo que vi ahí fue tremendo. Aparte habían Sí. chicos, ¿Qué fue lo adolescentes. que te hizo salir al final? O sea, que terminaste en los 20 personas y que entonces fue lo que sí te convenció de salirte. Porque a los 3 meses dijiste como que ya empezaste a hacer preguntas, pero ¿qué te llevó como a esperar más? ¿O en qué tiempo fue que te saliste? No, eso fue mucho más adelante, mucho más adelante. Igualmente siempre estuve incómodo, de a poco me fui sintiendo como enfriándome en la fe, eso sí lo sentí. Y yo estoy haciendo preguntas incómodas, pero nadie me las respondía, nadie me las respondía. Y, y bueno, llegando casi al final del curso, ahí donde esta misma amiga que al principio me invitó, ella se salió y me avisó. Y me dijo, mirá que eso es una secta, que yo vi un testimonio de una chica de México y me mostró el video, me envió el link. Me dice, vos fijate, yo me salí, no quiero saber más nada. Vuelvo a mi iglesia y ya, y listo. Wow, Y me dije, bueno, a ver qué pasa. Vi el video, contó todo lo que yo estaba pasando y así fue. Pero primero el video me confirmó todo lo que yo estaba sintiendo y estaba sospechando. Y segundo, no es que me salí, sino que estuve un mes más dentro para sacar información, copiar los números de mis compañeros, de mis compañeras. Hice todo una... un trabajo, wow, Exacto, exacto. Un trabajo ahí de espía una y estrategia. claro, tal cual. Porque digamos que yo oré al Señor y digo, ¿qué hago? Decime qué hago. O me salgo o me quedo un poquito más. Y nada, y yo sentí muy bien que me dijo, no, no, quédate, quédate un poco más y haz lo que tenés que hacer. Bueno, Mm, y
fue así, ¿no? Como fui avisándoles uno por uno, apenas terminamos la reunión de Zoom y ya me contactaba con uno, después con el otro, con el otro. Y algunos se salían y otros me preguntaban, ¿cómo puede ser? No, pero yo estoy bien, estoy cómodo. O yo le decía, no, pero eso no es de sana doctrina, le decía. Y uno me dijo, pero ¿qué es sana doctrina? Es decir, ¿cómo no sabes qué es sana doctrina? Y bueno, y así, ¿no? La mayoría, por lo menos unas 8 personas se salieron y otras se quedaron, ¿no? Pero yo hice lo que tenía que hacer, es avisar, copiar información, grabar algunas clases también. Y me acuerdo que antes de irme, me llama esta instructora, que obviamente tiene mucho poder, y me dice, ya sé lo que estás haciendo. Me descubrió, me descubrió. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me dice, sí, ya me dijeron que estás haciendo. Estás sacando gente. Y yo pensé y digo, ah, ya sé quién me delató. Ya sé, y fue un chico que tenía buena relación, pero traicionó. Traicionó. Siempre hay un Judas por ahí, pero bueno. Misericordia. Eh, y me dice, no lo hagas más, desde ahora en más, ya te saqué del grupo, ya te saqué de las reuniones y por favor no hables de nosotros, porque con esta instructora, ¿qué es lo que pasó? Durante todo el año, nuestra relación de compañerismo ya se pasó a la amistad. Y la amistad ya pasó a algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque esta chica coreana se crió acá en Argentina, los padres están acá en Argentina, yo lo hablé con ellos. Y me acuerdo que antes de que me diga eso, de que no cuente nada, me había invitado a mí a ir con ella, a juntarme con ella en la sede de California, para vivir con ella. Ella me iba a dar un puesto dentro de la iglesia y obviamente no tenía que trabajar. Ella misma me iba a dar todo lo que necesitaba, no había ningún problema. Obviamente que no lo pensé y no le respondí nunca, Mm. eh, sinceramente. Y bueno, me dijo, ya sé lo que estás haciendo, no lo hagas más, y ahora cuando te salgas me dice, no cuentes nada de mí, no cuentes nada de nuestra iglesia, simplemente callate la boca y ya. Y después me dice, y me amenazó, me dijo, y algo más me dice, por haber hablado con mis padres. Le digo, primero me dijo, no te acerques más a mis padres. Y segundo, te voy a hacer una denuncia si lo haces de nuevo. Y esto va en serio, me dice. Te voy a denunciar y te voy a extorsionar y todas esas cosas. Y me bloqueó, no me dejó contestarle. Me bloqueó. Bueno, yo como cristiano, ¿qué es lo que tenía que hacer? Yo dije, bueno, me amenazó, me dijo esto, me hizo lo otro. Dije, bueno, yo la toalla no la voy a tirar, de ninguna manera. Y ahora por haberme amenazado, Y con te- más ganas. tal cual, tal cual, te voy a redoblar la apuesta, porque miedo no tengo a nadie, y menos a gente que no es de Dios. Es decir, no, no, nada, miedo a nadie, nadie. Entonces, parte de la palabra mismo nos dice, ¿no? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, no, me apoyé en eso, me apoyé en muchos versículos sobre ese tema, y de ahí en más, eh, en mi Instagram, que ahora ya no lo tengo, empecé a seguir contactándome con más gente, porque los tenía anotados todos en una lista y seguí hablándoles. Seguí en Facebook también.
les enviaba el único, porque ya hace unos 4 años atrás no había muchos testimonios sobre esta secta. No la había. Y entonces empecé a compartir ese testimonio de esta chica. Y bueno, de a poco empezaron a salirse también. Y, y dije, bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso, ¿cuál fue? Dije, bueno, ahora me toca a mí hablar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hice un TikTok, hice una cuenta de YouTube y me acuerdo que un hermano se contactó conmigo porque vio lo que yo había hablado. Me dice, te quiero hacer una entrevista, ¿puede ser? Sí, sí, no hay problema. También este chico de Colombia. Y le digo, sí, no hay problema, dale, vamos. Esa entrevista dio muchos resultados, 10.000 K en su cuenta de YouTube. Tremendo, fue un impacto tremendo. Esto ya hace unos 4 años, tres, más o menos. Y a partir de ahí empezaron a llegar mensajes que quiero dar mi testimonio, o yo preguntarle, ¿querés dar tu testimonio por audio o yo hacerte una entrevista? Bueno, así fue escalando todo y bueno, si vos entrás ahora hay como 200 testimonios recolectados, más o menos. Qué montón. Entre audios por WhatsApp o audios que le distorsioné la voz o algunas entrevistas. Por ejemplo, me entrevistaron de España una chica que habla de sectas y de cosas raras por el mundo y, y bueno, también dio muchos resultados. Es decir, dentro de estos 4 años fue algo maravilloso, extraordinario, porque yo le agradezco a Dios por haber pasado por esta prueba, porque fue una prueba de fe, de seguir en el camino, de no acobardarme, de decir no, porque yo me voy a callar la boca o por qué me hacen callar la boca, por más amenaza que tenga, no me importa. Yo voy a hablar igual. Yo tengo que hacer algo. Después el resto lo hace Dios. Es Él el que decide. Pero digo, yo tengo que dar de mi parte algo. Entonces, así fue como escalando de a poquito y sinceramente fue algo que hasta ahora sigue dando resultados y sigue aumentando. Sinceramente, muy, muy loco todo. Wow, o sea, es que impresionante. La verdad, es increíble que sí, que conquisten tantas personas. Y como tú dices, una persona que se va a conquistar es porque no es de Dios. O sea, esa prueba que tú dices de fe, total, porque ahí se ve, ellos usan la Biblia. ¿Qué defensa tenemos nosotros siempre en la Biblia? Y que el hecho de que utilicen la Biblia misma para estar en contra es increíble. Entonces ahí es donde uno dice, ¿en qué está basada mi fe? Porque si es solo en la letra, mira que si es por la letra, cualquiera te puede convencer a ti de que sus versículos son esto y esto y esto. Pero cuando uno ya tiene una fe que está fundamentada es, no, espérate, yo conozco a Jesús, esto no lo diría Jesús, Jesús no me hablaría así, no diría tal cosa, o sea, no se expresaría así, así. Ya ves cuando uno mide la calidad de la fe que tiene uno, o sea, es solo de nombre, solamente de intelecto, pues de información en tu cabeza, o realmente conoces de qué trata tu fe. Y esas pruebas, yo digo que también son para esas cosas. Uno comprobar como, no, definitivamente lo que yo sé es porque lo sé. No es porque, ay, yo creo, yo pienso, no, usted sabe que esto es así y ellos claramente te presentan algo muy diferente. Claro, tal cual. Aparte, mira, tengo acá cuando dice Juan, primera de Juan, capítulo 2 versículo 19, ¿qué es lo que dice? Dice, con respecto a los que son y no son. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué es lo que hubiese sucedido? Habrían permanecido con nosotros. Pero
salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Simple. La palabra de Dios es clara y concisa, directa, tiene todas las respuestas, Todas las respuestas. tal cual. Entonces, como Yo que, les envié a ellos fue Gálatas, les envié el versículo de Gálatas donde Pablo dice, si se les acerca a alguien, incluso nosotros, a decirles un evangelio diferente que fue revelado por ángeles, que fue revelado por no sé qué, un evangelio diferente a este, sea anatema, o sea, es mentira, no es de Dios. Y me sorprendía mucho porque Pablo incluso decía, incluso yo, o sea, nosotros les llegamos con un, o sea, él se incluía ahí de que hasta yo les puedo llegar a salir con cualquier otra cosa rara y ustedes no me pueden creer a mí, le tienen que creer es al Señor. Y ver estas personas que me alegra mucho ver que al final estaban tan poquitos en tu grupo, que igual siguen siendo muchos, porque con dos o tres que convenzan ya tienen para causar mucho daño, claro. pero, pero igual pues gracias a Dios esos 300 tenían una conciencia. Eran de nosotros, eran de nosotros, eso seguro. Y lo que sí puedo hablar, lo que puedo hablar con respecto a su doctrina cuando hablan, por ejemplo, ¿cuáles son los versículos que ellos utilizan generalmente para lavarte un poco tu fe, lo que ya aprendiste? ¿Qué es lo que utilizan? Mira, lo voy a leer. Ellos utilizan, torciendo estos versículos, ¿no? Dice, en 1 Apocalipsis 1, versículo 1 al 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces dice, el siervo Juan. Entonces, y ahí ellos empiezan, dicen, ven, acá está, dice el siervo Juan, pero no es el Juan de la Biblia, es nuestro Juan, el nuevo Juan, Que nuestro pastor es el nuevo Juan. Ajá, claro, tal cual. Entonces, ahí están, impresionante. Yo, ahí, yo, por sí. ejemplo, yo no los veía mal porque, como te digo, yo les sacaba lo mejor a todo. Entonces, Bien. ellos no me decían explícitamente que era su Juan, sino que decían que era como, ay, y el siervo fiel, que es Juan, pues que es como un Juan. Pero para mí era como, pues, siervo fiel somos todos. O sea, para mí era como si a todos nos reveló la palabra. Excusándolo, sí, claro, pero yo sí decía, yo, esto es como que me quieren llevar, es como a una persona en específico y no entiendo quién es porque todavía no me lo dicen. Pero sí, ese versículo total, me acuerdo Exacto, perfectamente. tal cual. Es más, mira, fíjate que dice en el 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces ellos te dicen, ves, acá dice que el nuevo Juan, nuestro Juan, dice, dio testimonio de Dios, de Jesús y las cosas que ha visto. Entonces, al único que le fue revelado la palabra, ¿a quién fue? A su nuevo Así Juan. nuevo Juan. ¿Entendés? Una locura totalmente. Wow. Y después, mira, te voy a hablar un poco más de la doctrina que ellos la tuercen. Fíjate que en Apocalipsis están las 7 iglesias, ¿no? Bien. En cada iglesia dice al vencedor. Termina diciendo al vencedor. Por ejemplo, en el mensaje a Éfeso dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le dará de comer el árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Y para ellos, al vencedor, hay un solo vencedor, que es este nuevo Juan. ¿Entendés? Es una locura. Dios mío. No, y mira que, exacto, solo cogen ese versículo, cuando en todo el resto de la Biblia nos habla de quiénes son los vencedores, o sea, que no es solo uno, sino que es, o sea, uno fue el que venció y gracias a él todos somos vencedores, pero lo niegan todo el resto de la Biblia por solo ese versículo de que no hay un vencedor, justamente es el de nosotros. Exactamente, tal cual. Y bueno, y así sucesivamente en las 7 iglesias
siempre dice lo mismo, al vencedor, al vencedor. Por ejemplo, ¿no? Em, ¿Y qué más? Am, Ellos usaban mucho el de Isaías, que era con la palabra sellada, de que verdad. entonces libro estará sellado y para ellos ya era como, no, hay palabra sellada, hay palabra, como a sus profetas que no les dio para entender y yo, o sea, o sea, sí, pero no. O sea, sí estaba para ellos en ceguera, pero era porque no tenían al Espíritu Santo, pero desde que tengamos al Espíritu Santo, todos tenemos palabra revelada, pero Exacto. ellos eran como, no, o sea, es palabra sellada y la palabra revelada solo es una que se le dio a una persona, que es el nuevo Juan. Exacto, totalmente, totalmente. Entonces, fíjate cómo tuercen todo totalmente. Y en Apocalipsis, capítulo 10 versículo 10 dice que ellos lo utilizan mucho. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, esto dicen, ven, nuestro pastor, nuestro líder, Liman He, como se llama, él es el único que comió este librito. Acá está escrito. ¿Vieron? El que comió el librito es nuestro pastor, dice. Por eso Wow. está profetizando ahora mismo, en la actualidad, está profetizando sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es el único, dicen ellos. ¿Por qué dice que es el único? Porque Jesucristo para ellos ya vino, su segunda venida ya vino. Y le dio el mando o le dio la posta a este nuevo Juan o Liman He. Ay, mira, no tenía ni idea de eso. Yo sí decía yo, pero si me están diciendo segunda venida de Cristo, ¿por qué me mandan un mensajero? O sea, yo necesito es a Cristo, pero ustedes dicen que es que le vino fue a él solamente. La Exacto, segunda venida es solo a él. Ah, claro, tal cual. Entonces, no. viste que después dice, bueno, tengo que buscar, pero dice en Apocalipsis que gobernará con vara de hierro, ¿no? Sí, 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 Bueno, llegué a esa parte. La vara y que la vara es la palabra revelada. Que la exacto, balanza y que la balanza es la palabra revelada. Y exacto. la forma en que la explicaban para mí era, sí, o sea, la palabra de Dios y nos juzga, la palabra de Dios y nos corrige, la palabra de Dios. No vos, o sea, no usted, no un pastor, o sea, y si me van a regir con vara de hierro es Cristo, o sea, el de la autoridad es Cristo, no es, pues, o sea, yo nunca los vi como que, como te decía, o sea, como que me dirigían hacia un ser humano, pero como que no, o sea, nunca llegaban como, no, sí, es un ser humano que se llama, no, era, ay, el que tiene la palabra revelada, y pues para mí el de la palabra era Cristo, entonces yo tranquila, yo no, Claro, sí, claro, tal cual, tal cual. Mira, es más, vamos a agregar un poco más de sus doctrinas falsas, retorcidas y diabólicas. Apocalipsis 22, también lo utilizan mucho. Dice, Apocalipsis 22, versículo 8. Dice, yo, Juan, y ahí ellos te hablan y dicen, ven, acá nuestro pastor está hablando, ¿ven? Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las nubes, después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Entonces, eh, siempre cuando se nombra Apocalipsis Juan, para ellos es ese Juan, ¿se entiende? Es- y así es todo el tiempo, es todo el tiempo. Por ejemplo, mirá, en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ellos utilizan que Jesús ha enviado a quién, y dice a mi ángel, pero ese ángel para ellos es este anciano de 90 años. ¿Entendés? Dios ¿Para mío. qué? Para dar testimonio a todas las iglesias. Para ellos, este anciano es el que da testimonio a todas las iglesias. A ver, es una locura, sinceramente. No, no. Impresión. Yo tengo aquí, por ejemplo, la que utilizaban del alimento sólido y el alimento de leche.
Ujú. Y pues cómo hablan de que simplemente que el alimento sólido es para las personas maduras y para ser persona madura es que entiendes la palabra revelada. Y el alimento de leche significa que todavía no entiendes la palabra revelada. Entonces, pues que solamente significa que te vas para el infierno porque no tienes palabra revelada. Pero me sorprendía mucho porque, o sea, hasta la Biblia nos habla de que los que les dan leche siguen siendo de Cristo, o sea, siguen siendo de Dios, solo que son como niños, que hay que hablarles como de una manera más simple, pero no está diciendo que se van para el infierno ni que son de Satanás, sino que simplemente son personas, pues que sí, están apenas en sus primeros pasos, pero ellos sí lo toman como de no, el alimento de leche es que no sabes la palabra revelada y por lo tanto te vas para el infierno. Pero si tú eres de alimento sólido, que es esta palabra revelada que nosotros te estamos dando, entonces ahí sí te vas a ir para el cielo porque ya tienes la palabra revelada. Lo gracioso es que el objetivo de la palabra revelada, ¿cuál era? O sea, el señor, ese anciano conoce la palabra revelada y ok, ¿cuál es el objetivo de esa palabra revelada? O sea, como a qué te lleva esa palabra revelada, porque al final terminarán con, listo, esta palabra revelada nos lleva a Cristo, pero es que ni siquiera. O sea, entonces, como Claro. qué objetivo tiene yo saber la palabra revelada, yo saber, por ejemplo, el conocimiento de las profecías, de las parábolas, que el campo, la semilla es la palabra, que, ¿cómo era? El tesoro era la palabra revelada. Listo, chévere, sí, pero ¿y entonces? O sea, como, ¿y yo qué de utilidad tengo con esta información? Y es como ninguna, simplemente convencerte de que nuestro pastor es el que explicó esto. Entonces es como todo tan vacío, pues me entiendes, es una información muy vacía, pero simplemente te garantizas como el cielo, como si el cielo fuera un espacio y ya, o sea, como vas a llegar a un terreno que se llama cielo, pues, o salvación o vida eterna, porque ellos no le dicen cielo, ni siquiera le dicen la vida eterna, alcanzar la vida eterna, porque me dijeron que al final de todo es que ese Juan va a traer el tabernáculo de Dios a la tierra, si no estoy mal, que viene a formar el reino de Dios en la tierra. Y entonces, ¿dónde queda lo de cielo nuevo y tierra nueva? O sea, ¿dónde queda que no, esto no, o sea, no hay que traerlo, no hay que traerlo porque esto se va a destruir, o sea, la idea es que esto ya no esté, entonces, ¿cómo me vas a traer algo donde no va? Entonces, como, ay, ellos mismos niegan el resto de la Biblia. Tal cual. Sí, Qué sí, impresión. sí, sí. Niegan primero al, al Espíritu Santo, primero lo niegan. Segundo, niegan a Cristo porque para ellos Cristo es un profeta más que vino y bueno, vino ya en su segunda venida, le dio la posta a este anciano, ¿no? Y que es él quien está ahora mismo está gobernando con vara de hierro a todas las iglesias. Por eso te dice que te debes salir de tu iglesia, pero la iglesia verdadera la tienen ellos, ¿no? Que vos estás en Babilonia en realidad. Wow. A mí no me llega, solo llegaron a decir como deben ir a la organización que les asigne la tribu, una de las tribus de Israel. Ujú. Una de las tribus, creo que de Israel lo estoy agregando yo, porque yo creo que ellos no le dicen ni tribus de Israel, porque son las No, no, tribus del no. nuevo Juan o del pastor de ellos. Ni siquiera son tribus así. Pero ustedes ya saben a qué pertenecen. Si no, busca la organización. Pero ni siquiera le dicen iglesia. O sea, es increíble porque ellos mismos saben que están súper lejos de ser la iglesia. Y Cristo, la Biblia nunca menciona organización, la palabra organización, jamás. Jamás. Tal Solo cual. menciona iglesia y de resto, nada. Entonces yo así como, increíble que aún así son tan, pues, y se la creen. Ese versículo solo de Apocalipsis, al que venciere se le hará de comer del árbol de la vida. No, es verdad, sí. ¿Cómo es que le dan una interpretación tan errónea y aún así se la creen? O sea, para mí era como, eso no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Ujú. Es tremendo. Y Es eso que tremendo. estudian Biblia. Porque las coreanas, por ejemplo, me decían como, ay, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la Biblia. Y yo, lo que es no tener al Espíritu Santo. Porque la letra mata, o sea, si tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo no estás haciendo nada. Y ver que ellas estaban estudiando Biblia, porque uno dice, no, lea bien la Biblia para que se dé cuenta, y hay gente que va a leer Biblia y no se va a dar cuenta, simplemente van a seguir creyendo lo que le enseñaron. Y eso, que Dios nos guarde, Eso. porque así como casi caemos nosotros que posiblemente ya teníamos un conocimiento previo, una persona que apenas se va a ingresar a la Biblia y a través de estas personas
Mm, Terrible, terrible, Sebas. Y no sí. sabes, de pronto algo que hayas hecho en medio de todo eso que tú dijiste, pues que te hayan obligado a hacer o algo que tú dijiste, y no debía haber hecho esto por ellos, o no, no te pusieron a hacer nada raro ni nada. Mm, no, 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 la verdad que no. No, 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 Mm. en ese sentido, nada, capaz, sí, el aumento de la carga horaria en los estudios. Después de los 3 meses, ya ahí empiezan con 3 horas seguido, 3 horas casi 3 veces por semana. Eh, Después le decía, miren, pero yo voy a mi iglesia, digo, y hay estudio los domingos. Y me dice, bueno, pero usted tiene que elegir, porque no te tutean, son muy respetuosos. Y dice, no, pero usted en realidad tiene que discernir, tiene que ver, es decir, acá le va a dar, usted va a comer alimento revelado, algo así me dijo. No alimento sólido, sino alimento revelado, me dijo. Le dije, sí, porque usted está en Babilonia, me dijo. ¿Cómo Babilonia? Sí, sí, si usted ya que está estudiando con nosotros Apocalipsis, tiene que saber que usted está en Babilonia. Usted tiene que salir de ahí, me dijo. Tiene que salir completamente. Y Wow. yo dije, ¿cómo? Y bueno, ahí empezó este chico, pues siempre era el mismo evangelista y la misma instructora. Y ahí fue donde eh, me empezó a hacer también, como la otra vez, dibujitos, agarró el apunte, empezó un desorden total, de un versículo al otro. eh, Viste, una cosa impresentable. Y nada, después te dicen eso, que si vos no te salís de tu iglesia y no vas con ellos, estás en Babilonia. ¿Qué más? Bueno, y después con el tema de Sion, ¿no? De la de Ah, Sion. creo que uno de los nombres que ellos utilizan es algo con Sion también, de los nombres con Claro, los que ellos se presentan. Es que ellos como que cada vez que ven que cayeron con un nombre, entonces levantan otro para disimular. Y uno trata como de no sé qué de Sion, mencionan a Sion, sí, pues me contaron. Y entonces que de claro. Sion, yo esa parte de Sion nunca la vi. Ujú. Sí, bueno, yo lo vi algo, porque en realidad son 2 años de estudio, no es uno, sino son dos. Y ellos te dicen que vos tenés tu meta principal es llegar a Sion, al monte de Sion, ¿no? Tergiversan la palabra, ¿no? Diciéndote la Israel espiritual no es la Israel que uno conoce, no es el Israel de ellos. Entonces, Ajá, y te dicen, bueno, pero usted tiene que ver, su principal meta es estar con el pastor prometido, con su nuevo Juan. Y yo le digo, pero ¿dónde queda eso? Le digo, yo ya sabiendo igualmente, porque en ese entonces ya sabía que era una secta, y yo le hacía preguntas, ¿viste? Y le digo, bueno, pero ¿dónde queda el Monte Sión? Yo para sacarle información. wow, Y entonces, ingenuamente, pero muy respetuosamente, me lo decía, me lo dijo. Y me dice, no, en realidad el Monte Sión está en Corea, me dice, donde vive el pastor prometido. Ah, mirá vos. Y eso está en el centro. Sí, sí, me mostró el mapa, todo. Ahí está el Monte Sión, me dice. Usted tiene que llegar ahí, porque ahí es donde se gradúa y ahí es donde usted va a vivir, me dijo. wow, wow, Dios mío. O sea, estar en el terreno de ese señor es ya la vida eterna, o sea, ya el cielo, Claro, básicamente. tal cual. Ya sos Qué salvo, increíble. ya sos salvo. Wow. Ay, Sebas, qué impresión toda esa información. Al Mm. menos no te dejaste convencer y siempre tuviste esa dudita. Gracias a Dios. Te Sí, sacó. sí, 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 Pero bueno, sí. qué impresionante. Me alegra mucho que hayas tomado la decisión de exponerlos bastante. Eso es lo que podemos hacer, lo que tenemos en la mano.
al menos Sí, por ese lado. Y bueno, esperemos que más personas puedan escuchar esto y salvarse de ellos, salvarse exacto. de ese tipo de esas personas. Hay que conocer la verdad para que la verdad nos haga libres y esas personas desde que te quieren esclavizar, claramente no son la verdad. Obviamente, Tantas forzadas, obligadas, imponerte. Cristo nunca nos ha impuesto nada como para llegar que un ser humano nos imponga cosas. E increíble. Usan el nombre de Dios, el nombre de Jesús tan fácil para decir mentiras que ya sí. no tienen vergüenza de nada. Pero Claro, Sebas, mil aparte, gracias. Cuéntame. no, digo, aparte eh, son neófitos, ¿no? Porque no conocen la palabra, no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Y segundo, son anatemas. Es decir, están bajo maldición, están con la ausencia de Dios. Y lo he visto con esta instructora, porque cada tanto le pasaba un accidente, algo le pasaba, siempre. Wow. Siempre le pasaba algo. Y a este evangelista lo mismo, le robaban celular, le compraba otro, después le robaban otra vez, le robaban el auto, bajo maldición. Eso es anatema. El Señor ahí tratando de advertirles y nada. Obviamente, Cauterizando las conciencias, como hablábamos ahorita. tal cual. La misericordia, sí. A uno le queda también orar por ellos, porque más que enemigos o que estén haciendo las cosas mal, que Cristo tenga misericordia de esos que no conocen de Él, que lo conozcan para que sepan que están haciendo algo mal. Porque, exacto, ellos pueden saber que están mintiendo y que están sobornando y que están amenazando, pero cuando alguien tiene la conciencia cauterizada, no logra ver realmente la maldad de su acto, sino simplemente como que se justifican a sí mismos constantemente en lo que hacen. Y más que viendo plata, viendo billete, ¿cuánto más nos estarán justificando en sus cabezas de, ay, esto no es tan malo, esto no está tan mal, esto no es tan grave? Pero bueno, Sebas, gloria a Dios por todos esos testimonios de que son testimonios y no una experiencia todavía en la que estás. Y mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tus palabras. Espero estar hablando pronto contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Laura, y bueno, muchas bendiciones y esto espero que, si Dios quiere, dará muchos resultados. Gracias. Así es, y será. Dale.